¿Qué sucede cuando una nación entera se convence de que su riqueza es señal de la bendición divina, cuando esa misma riqueza se construye sobre la miseria de los inocentes? El reino del norte de Israel, bajo el reinado de Jeroboam II, vivió precisamente esta ilusión. Fue una época de paz artificial, fronteras expandidas y un lujo deslumbrante. En Samaria, las élites construyeron sus palacios de marfil, convencidas de su propia piedad, celebrando fiestas ruidosas para un Dios que, en silencio, ya se había convertido en su adversario. Ignoraban que su juicio no vendría de un ejército enemigo ni de un profeta formado en palacios. Vendría de la boca de un hombre sencillo, un pastor del sur que ni siquiera se consideraba profeta. En Tecoa, Judea, Amós vivió una vida marcada por el sol, la tierra y el cuidado de sus ovejas y sicómoros. No pertenecía a ninguna escuela profética, no era hijo de profeta ni aspiraba a tal cargo. Su comprensión de Dios no provenía de los seminarios teológicos de Betel, sino del árido silencio del desierto, el orden inmutable de las estrellas y la cruda justicia de la naturaleza. Amós era un hombre de manos curtidas por el trabajo, no un orador elocuente. Era precisamente el tipo de persona que la élite de Israel, con sus finas vestimentas de lino y sus banquetes, despreciaría. Y precisamente por eso Dios lo había elegido para una tarea terrible. Mientras Amós trabajaba arduamente bajo el sol de Judea, la prosperidad de Israel era desbordante, pero era una prosperidad enfermiza. El narrador omnipresente veía lo que ocultaban los mercados. Los jueces en las puertas de la ciudad vendían justicia por plata. Los ricos, reclinados en sus divanes de marfil, inventaban nuevas formas de explotar a los necesitados, cobrando deudas tan pequeñas como el precio de un par de sandalias, esclavizando familias enteras por nimiedades. La religión florecía en Betel y Gilgal. Los diezmos se pagaban con precisión. Los sacrificios eran abundantes. Pero Dios veía la intención detrás de la ofrenda. Era un ritual vacío, un intento de sobornar al Creador mientras se aplastaba a sus criaturas. Fue en este contexto que la palabra del Señor llegó a Amós. No fue un suave susurro, sino una orden soberana que lo arrancó de su rutina. El Señor me ha sacado de cuidar el rebaño, diría más tarde. La orden era clara y aterradora. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós sintió el peso divino de esa misión. Él, un forastero del sur, un simple campesino, debía marchar al corazón del arrogante reino del norte. No tenía credenciales ni apoyo político, solo tenía una orden. Negarse no era una opción, pues el fuego del mensaje ardía en sus huesos. Sabía lo que tenía que decir y sabía que lo odiarían por ello. Amós dejó su rebaño y sus sicómoros y emprendió su viaje hacia el norte. Al cruzar la frontera y entrar en Israel, lo que vio confirmó la urgencia de su misión. El lujo era más ostentoso de lo que había imaginado, y la opresión se practicaba abiertamente como si fuera un derecho de los poderosos. Observó a las mujeres ricas de Samaria, las vacas de Basán, exigiendo que sus maridos les trajeran bebida, financiada con la explotación de los pobres. Vio la hipocresía en los santuarios, donde la gente pecaba por la mañana y ofrecía sacrificios por la tarde, creyendo que un ritual podía borrar la injusticia. Una santa indignación comenzó a apoderarse del pastor. No pidió permiso ni buscó a las autoridades. Amós simplemente se plantó donde la verdad debía ser proclamada, en las plazas, en las puertas y, lo más peligroso, en el centro del culto nacional en Betel. Su voz, acostumbrada a llamar a las ovejas en el desierto, ahora resonaba con autoridad divina. Comenzó su profecía estratégicamente, condenando los pecados de las naciones vecinas. Damasco, Gaza, Tiro,
Los israelitas que lo escuchaban debieron aplaudir, satisfechos de oír el juicio de sus enemigos. Pero entonces Amós blandió la espada de la palabra, condenó a Judá, su propio pueblo, y finalmente apuntó al corazón de Israel y la multitud enmudeció. La denuncia de Amós contra Israel fue brutal y contundente. No habló en generalidades. Señaló directamente los pecados que intentaban ocultar con sus ceremonias religiosas. Escuchen esto, ustedes que oprimen a los necesitados y destruyen a los pobres de la tierra, proclamó. Describió cómo los mercaderes manipulaban las balanzas, vendiendo los desechos del trigo a los hambrientos, deseosos de que pasara el sábado para volver a sus prácticas deshonestas. La élite de Israel interpretó esto no solo como una crítica social, sino como una ofensa directa. Este hombre del desierto exponía públicamente los fundamentos de su economía corrupta y lo hacía en nombre de Dios. La tensión se tornó casi física cuando Amós dirigió su mensaje al corazón de la identidad religiosa de Israel, Betel. Este era el santuario real, el lugar que Jeroboam I había establecido para rivalizar con Jerusalén. Era el símbolo supremo de su fe nacional, y Amós, de pie allí, declaró que Dios aborrecía ese culto. «Aborrezco, desprecio vuestras fiestas solemnes», tronó la voz del profeta, haciéndose eco de las palabras del Señor mismo. «No me complaceré en vuestras asambleas solemnes». Cada palabra fue un golpe contundente contra el orgullo nacional. Decía que los holocaustos, las ofrendas de paz y el sonido de sus cantos no eran más que ruido para Dios. Imaginen la conmoción que causó esa declaración. Creían que sus rituales eran la garantía de su seguridad. Amós insistió en que eran la causa de su condenación. Reveló lo que Dios realmente exigía, un mensaje que resonaría durante siglos, pero que la justicia fluya como un río y la rectitud como un arroyo inagotable. Para Amós y para el Dios que lo envió, la justicia social no era un aspecto secundario de la fe, era la prueba misma de ella. Sin justicia en las puertas de la ciudad, los sacrificios en el altar eran una abominación. Israel intentaba adorar a Dios mientras asesinaba a su prójimo, y Amós fue enviado para decir que Dios no aceptaría ambas cosas. El mensaje de Amós no se limitaba a una simple condena moral. Se tornó terriblemente personal y político. Comenzó a hablar del juicio inminente, del día del Señor, que anhelaban como un día de victoria, pero que según Amós sería un día de oscuridad, no de luz. Habló de un enemigo que Dios levantaría para devastar la tierra, de casas de marfil hechas añicos, de palacios de invierno y verano destruidos. La prosperidad que tanto apreciaban les sería arrebatada. Esto ya no era una reprensión espiritual, era una profecía de colapso nacional y empezó a sonar a traición. El pueblo llano pudo haber sentido el peso de la verdad en las palabras de Amós, pues eran ellos quienes sufrían bajo el sistema. Pero la élite y la jerarquía religiosa lo veían como una amenaza directa a la estabilidad del reino. Su predicación perturbaba el orden público, cuestionaba la autoridad del rey y, peor aún, socavaba la confianza en el sistema de culto estatal que garantizaba el control social. El silencio inicial de la multitud se transformó en murmullos de ira. ¿Quién era este hombre? ¿Quién le había dado la autoridad para hablar en contra del santuario del rey y de la casa del reino? La confrontación era inevitable. En el centro de esta estructura religiosa se encontraba Amasías, el sumo sacerdote de Betel. No era simplemente un líder espiritual, era un funcionario estatal, designado para supervisar el culto que legitimaba el reinado de Jeroboam II. Para Amasías, la religión era una cuestión de orden, tradición y lealtad al trono. Las palabras de Amós eran más que herejía, eran sedición.
Mientras Amós continuaba profetizando la caída de Israel, Amasías lo observaba con odio calculado. No veía a un hombre de Dios, veía a un agitador del sur, un campesino insolente que amenazaba su posición, su nación y a su Dios. Amasías no podía tolerar más esta situación. Cada palabra de Amós era un ataque directo a su autoridad y, lo que es más importante, a la estabilidad del reino al que servía. Percibía creciente inquietud entre la multitud y temía que las palabras del profeta pudieran incitar a la rebelión, o peor aún, quebrar la moral del pueblo. Para Amasías, la prosperidad de Israel bajo el reinado de Jeroboam II era una señal de la bendición de sus rituales en Betel. Este pastor de Tecoa era un instrumento de desestabilización. El sumo sacerdote decidió actuar no mediante un debate teológico, sino con el poder del Estado. Necesitaba silenciar a Amós para siempre. La primera acción de Amasías fue política, no espiritual. Envió urgentemente mensajeros al rey Jeroboam II. El mensaje estaba redactado para sonar lo más alarmante posible, acusando a Amós de traidor. Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel, decía la acusación. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Amasías fue específico, citando la profecía más explosiva de 1900. Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo de su tierra. Al hacerlo, Amasías transformó una reprensión divina en un acto de traición capital. No defendía a Dios, defendía el trono. Tras asegurarse de que el rey estuviera al tanto de la amenaza, Amasías fue a confrontar públicamente a Amós. Marchó hacia el profeta, sus vestiduras sacerdotales contrastando fuertemente con la sencilla vestimenta del pastor. El ambiente en Betel se tornó tenso. La multitud guardó silencio, presintiendo que había llegado el momento decisivo. Amasías, de pie frente a Amós, no le preguntó sobre su teología, no le preguntó: ¿quién es tu Dios? Habló con el desdén de un hombre cuyo poder territorial ha sido usurpado. No veía a un profeta, sino solo un problema que debía ser eliminado. «Vete, vidente», ordenó Amasías en voz alta para que todos lo oyeran. Señaló hacia el sur. «Huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí». La acusación era clara. Amasías acusaba a Amós de ser un profeta mercenario, alguien que predicaba por dinero y que estaba fuera de su jurisdicción. «Pero no profetizarás más en Betel», continuó el sacerdote, revelando su verdadera lealtad, «porque es el santuario del rey y el templo del reino». Para Amasías, Betel pertenecía a Jeroboam, no a Dios. Era propiedad del Estado y Amós estaba profanando su territorio. El punto de inflexión. En ese momento, el destino de Amós quedó sellado ante los ojos de todos. Estaba solo, un extranjero, acusado de traición por el hombre más poderoso de la religión nacional. Los guardias de Betel, sin duda, lo observaban, esperando la orden de Amasías de arrestar al profeta. Pero Amós no mostró temor, no retrocedió. El pastor de Tecoa miró directamente al sumo sacerdote, y en sus ojos no había la furia de un rebelde, sino la aterradora calma de un hombre que sabía perfectamente quién lo había enviado. El poder de Amasías, con sus rituales y su política, de repente pareció vacío ante el silencio de Amós. Entonces Amós respondió. Su voz fue firme, desafiando la autoridad de Amasías. «No soy profeta ni hijo de profeta», declaró, rechazando la acusación de que ejercía su oficio. Se identificó con su vocación terrenal. «Soy pastor y recolector de higos sicómoros». Con estas palabras desarmó a Amasías. No estaba allí por dinero ni estatus, y entonces fundamentó su autoridad. «Pero el Señor me tomó de cuidar el rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós declaraba que su
orden provenía de una autoridad superior al rey Jeroboam y a su sacerdote. La negativa de Amós no fue un simple acto de desobediencia civil. Fue una declaración de guerra espiritual. Le estaba diciendo a Amasías, el máximo representante de la religión estatal, que su autoridad era nula. El santuario de Betel no pertenecía al rey, y el Dios de Israel no podía ser controlado por sacerdotes políticos. La orden de Amós a Amasías de marcharse fue interpretada por Amós como una orden a Dios de guardar silencio. Y ahora Amós, como embajador del cielo, transmitiría la respuesta directa de Dios a aquel sacerdote arrogante. La confrontación ya no era entre un pastor y un sacerdote, era entre la estructura religiosa de Israel y el Señor de los ejércitos mismo. Con la mirada fija en Amasías, Amós pronunció una de las sentencias más terribles de toda la profecía. Ya no hablaba de la nación en general. Emitía el juicio personal contra el sacerdote. Por tanto, así dice el Señor, su voz no vaciló. Tu esposa se prostituirá en la ciudad. El horror debió reflejarse en el rostro de Amasías. Tus hijos e hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por sorteo. Amós estaba desmantelando públicamente el legado del sacerdote y finalmente el castigo por su idolatría. Tú mismo morirás en tierra impura. Amasías, el guardián de la tierra santa de Betel, sería exiliado y moriría como un pagano. El silencio que siguió a aquella profecía fue ensordecedor. Amasías, quien momentos antes había exigido la expulsión de Amós con total autoridad, quedó paralizado. Había sido maldecido públicamente, su familia condenada y su legado destruido por un hombre sin credenciales. La multitud presenció cómo el poder político y religioso de Betel se derrumbaba ante la cruda autoridad de la palabra de Dios. Amasías no tenía respuesta. No podía arrestar a Amós, pues el temor de Dios se había apoderado del lugar. El sacerdote, expuesto y humillado, solo pudo observar impotente cómo Amós se volvía una vez más hacia la nación, con su misión aún inconclusa. Tras acallar al representante humano de la rebelión, Amós comenzó a describir las visiones que Dios le había mostrado. Ya no eran reproches, sino imágenes vívidas del juicio inevitable. Habló de cómo Dios le hizo ver formarse una plaga de langostas. El Señor estaba a punto de desatar una devastación total sobre las cosechas de Israel, justo después de la siega del rey. El sustento del pueblo sería devorado. Amós, al ver la ruina total en la visión, no se regocijó. Su corazón de pastor se quebró. Sabía lo que el hambre les haría a los pobres, a quienes ya había defendido. En la visión, Amós se vio clamando a Dios. Señor Dios, te ruego que perdones. ¿Cómo sobrevivirá Jacob? Pues es pequeño. No intercedió por los ricos ni por los reyes, sino por Jacob, por el pueblo llano. Y el Señor, al oír la súplica del único justo dispuesto a interceder, evitó la catástrofe. No sucederá, le dijo Dios a Amós. Aquel momento reveló la renuencia de Dios a destruir, pero también la profundidad del pecado de Israel, que exigía tal juicio. El pueblo de Israel, al oír esto, debió haber comprendido que su supervivencia momentánea no se debía a su piedad, sino a la misericordia que Amós acababa de invocar. Pero la paciencia divina se agotaba. Entonces Dios le mostró a Amós una segunda visión, un fuego consumidor. No era un incendio forestal cualquiera, era un fuego que devoraba el gran abismo y comenzaba a consumir la tierra misma, secando las fuentes de la vida. La destrucción era aún más profunda que la de las langostas, era la completa deshidratación de la nación. Y una vez más, el corazón del pastor se angustió. Señor Dios, detente, te lo ruego. ¿Cómo podrá Jacob sobrevivir si es tan pequeño? Y una vez más, el Señor cedió. Esto tampoco sucederá, dijo Dios.
2 veces se preparó el juicio y 2 veces se evitó por la intercesión. Entonces el Señor le mostró a Amós una tercera visión, y esta fue decisiva. No había langostas ni fuego, ni calamidad natural que pudiera revertirse. En cambio, Amós vio al Señor mismo de pie sobre un muro, con una plomada en la mano. El instrumento no era para construir, sino para evaluar. Dios estaba midiendo a Israel, su nación elegida, según el estándar absoluto de su propia justicia. Fue un momento de silencio divino, donde se examinaba la estructura moral de Israel. El muro estaba visiblemente torcido, desalineado con el estándar divino. El tiempo para repararlo había terminado. En aquella visión, Amós no intercedió, no clamó, «Señor Dios, perdona». El pastor, que 2 veces había suplicado misericordia, guardó silencio. Comprendió intuitivamente el significado de la visión. Cuando el maestro constructor inspecciona la obra con una plomada y la encuentra defectuosa, el siguiente paso no es la reparación, sino la demolición. La visión le reveló a Amós que el pecado de Israel no era un error superficial, era un defecto estructural. La nación estaba fundamentalmente inclinada a la injusticia y Dios no permitiría que permaneciera en pie, fingiendo ser su pueblo. Entonces el Señor habló con Amós, confirmando lo que el corazón del profeta ya temía. «Yo pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel». La evaluación era interna, en el corazón de la nación, y luego llegó la sentencia: «Jamás volveré a pasar de largo contra ellos». Esta frase selló el destino de Israel. La misericordia que 2 veces había pospuesto el juicio fue retirada. La paciencia de Dios se había agotado. La nación había cruzado una frontera invisible. La orden de Amasías a Amós de dejar de profetizar fue la manifestación final del rechazo de Israel a la palabra de Dios. Ahora Dios rechazaría al pueblo. El juicio sería específico y comenzaría con la religión corrupta, pero los lugares altos de Isaac serán asolados, declaró Dios, y los santuarios de Israel serán destruidos. Los lugares de culto, como Betel, donde Amasías oficiaba, serían los primeros en caer. La religión vacía que usaban para encubrir sus pecados quedaría expuesta como inútil. Y, confirmando la profecía política que tanto ofendió a Amasías, Dios concluyó: «Y me levantaré con la espada contra la casa de Jeroboam». El destino del rey y el de la nación estaban entrelazados. El colapso fue total, espiritual, social y político. Dios le dio a Amós una última visión, una cesta de fruta de verano. La imagen parecía pacífica, pero su significado era terrible. El Señor le preguntó: «¿Qué ves, Amós?». Y él respondió: «Una cesta de fruta de verano». Entonces el Señor le dijo: «El fin, Ketz, ha llegado para mi pueblo Israel». La palabra hebrea para fruta de verano, kayitz, sonaba exactamente igual que la palabra para fin, ketz. La cosecha estaba madura, pero era una cosecha de juicio. Israel estaba en la cúspide de su prosperidad, como una fruta de verano en su punto óptimo de maduración, a punto de pudrirse y caer. El tiempo se había acabado. El juicio final, descrito por Amós, no sería meramente físico. Habría un castigo espiritual que se correspondía perfectamente con el pecado de Israel. Ellos, a través de Amasías, le habían dicho al profeta de Dios que dejara de hablar. Rechazaron la palabra. Por lo tanto, Dios les quitaría precisamente aquello que habían despreciado. «He aquí que vienen días», dijo el Señor por medio de Amós, «en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor». Sería una devastadora sequía espiritual. Tropezarían de mar a mar buscando la guía de Dios, pero no la encontrarían. La visión más aterradora se reservó para el final.
Amós vio al Señor mismo, no en un trono celestial lejano, sino de pie junto al altar. Era el altar de Betel, el mismo que Amasías defendió. Dios no estaba allí para recibir ofrendas, sino para comenzar personalmente la demolición. «Destruye la capital», ordenó el Señor, «hasta que tiemblen los umbrales». La orden era destruir la estructura desde arriba, desde el liderazgo, para que todo se derrumbara sobre el pueblo. El lugar que Amasías llamó el santuario del rey estaba siendo reclamado por el rey del universo como el punto de partida de su ira. La destrucción comenzaría en el corazón de la falsa adoración. Entonces el Señor describió la inevitabilidad de la huida, pintando un cuadro de terror cósmico. «Al último de ellos lo mataré a espada», declaró la voz divina. «Ninguno huirá, ninguno escapará». Amós comprendió que no se trataba de un ejército humano, era la omnipresencia de Dios dispuesta a juzgar. El Señor describió cómo Él mismo perseguiría a los supervivientes. «Aunque caben hasta el Seol, el mundo de los muertos, de allí mi mano los tomará, y aunque suban hasta el cielo, de allí los haré descender». La geografía de Israel, su tierra prometida, no les ofrecería refugio de su propio Dios. El alcance de la persecución divina era absoluto. Amós oyó a Dios describir la inutilidad de cualquier escondite. «Si intentan esconderse en la cima del monte Carmelo, los buscaré y los capturaré». El Carmelo, lugar de refugio y densa vegetación, sería registrado. «Y si se esconden de mi vista en el fondo del mar», continuó el Señor, «allí mandaré a la serpiente y los morderá». El mar, lugar del caos primordial, estaba bajo el dominio de Dios, listo para ejecutar su sentencia. La creación, destinada a sustentar a Israel, se volvería contra ellos por orden del Creador. Y finalmente, la sentencia, más aterradora para una nación elegida. El exilio no sería un refugio, sino la continuación del castigo. «Si van cautivos ante sus enemigos, allí mandaré que la espada los mate». Para otras naciones, el cautiverio era simplemente una derrota política. Para Israel sería la administración de justicia divina en tierra extranjera. El pacto se estaba incumpliendo. «Y fijaré mis ojos en ellos», concluyó el Señor en la visión, «para mal y no para bien». Esto representaba la completa reversión de la promesa del pacto, inicio de la resolución. Tras entregar este último y devastador mensaje, la misión de Amós quedó cumplida. Había dicho todo lo que el Señor le había mandado. Las amenazas de Amasías resultaron vacías ante la autoridad divina que recubría al pastor. No fue encarcelado, no fue ejecutado en Betel. Simplemente se retiró del reino del norte, dejando sus palabras resonando en las plazas y el santuario. Regresó a su vida en Tecoa, pero las profecías que dejó tras de sí se convirtieron en una bomba de tiempo contando los días para la caída de Israel. Cumplió con su deber, proclamó la verdad, y la verdad ahora esperaba su cumplimiento. Las palabras de Amós no cayeron en el olvido, aunque sí fueron ignoradas. La élite de Samaria y el sacerdote Amasías probablemente se rieron cuando el pastor se marchó, considerándolo un loco. Pero el narrador omnipresente, que observa el devenir del tiempo, fue testigo de lo que sucedió en las décadas siguientes. El reinado de 1200 en Jeroboam II llegó a su fin y la nación se sumió en décadas de inestabilidad, golpes de estado y asesinatos. El enemigo del norte, Asiria, cuya llegada Amós había previsto, inició su implacable avance. Las casas de marfil, los banquetes y la falsa seguridad de Israel comenzaron a desmoronarse, tal como el profeta había predicho. Aquí están los siguientes 6 párrafos de la narración. Párrafos 37 a 42 de 45. Premisa 1. La historia de Amós. En el 722 a.C.,
Menos de 40 años después de que Amós entregara su mensaje, la historia cumplió su veredicto. El imperio asirio, el enemigo que Dios había prometido levantar, se abalanzó sobre el reino del norte. Samaria, la orgullosa capital, cayó tras un brutal asedio de 3 años. Lo que Amós había declarado una visión divina se convirtió en una terrible realidad histórica. La nación fue arrancada de su tierra y dispersada por los confines del imperio enemigo. Las palabras del pastor de Tecoa, que habían sido tachadas de traición, se confirmaron como la mismísima palabra de Dios. La prosperidad de Israel, cimentada en la injusticia, no fue más que el preludio de su aniquilación. Betel, el santuario del rey, no se libró. El altar que Amasías había defendido con tanto celo fue destrozado por los invasores paganos. Y Amasías, el sumo sacerdote que desterró al profeta de Dios, vio cómo la maldición de Amós se cumplía sobre su propia casa. La espada extranjera no hizo distinción entre lo sagrado y lo profano, cegando la vida de sus hijos e hijas. Su esposa sufrió la humillación de la conquista, y él mismo, si sobrevivía al ataque inicial, era arrastrado junto con los supervivientes al cautiverio, obligado a morir en una tierra impura, tal como el profeta lo había decretado. Su intento de proteger la religión del Estado resultó en la pérdida de su fe, su familia y su nación. El juicio alcanzó a todas las élites que Amós había condenado. Las grandes casas de marfil de Samaria, construidas con las ganancias de la explotación, fueron saqueadas, arrasadas e incendiadas. El marfil fue arrancado de las paredes, los lujosos divanes hechos pedazos, las vacas de Basán, las mujeres adineradas que exigían lujos a costa de los oprimidos, fueron encadenadas y tomadas como esclavas, sufriendo la misma inhumanidad que habían infligido a otros. La justicia que los tribunales de Israel se negaron a impartir a los pobres fue finalmente ejecutada sobre los ricos por un ejército despiadado. Dios había usado a Asiria como el instrumento de su juicio, pero el juicio más profundo no fue la espada ni el fuego, fue el silencio. En el exilio, dispersos y desolados, los sobrevivientes de Israel comenzaron a sentir el hambre que Amós profetizó. No era hambre de pan, sino una sed desesperada por escuchar la palabra del Señor. Buscaban un profeta, guía, alguna señal de que Dios aún hablaba. Vagaron de un lugar a otro, buscando un atisbo de la voluntad divina, pero no hallaron nada. Dios había retirado su voz. La nación que dijo, no profetizarás, ahora vivía en un ensordecedor silencio divino, el castigo exacto por su arrogancia. Inicio de la reflexión final. La historia de Amós sigue siendo un pilar fundamental en la conciencia humana, revelando la naturaleza inmutable de Dios. Él no es un Dios al que se pueda aplacar con rituales, por muy elaborados que sean, ni con festivales, por muy multitudinarios que sean. El Dios de Israel, el creador del universo, exige algo mucho más esencial, que la justicia fluya como las aguas y la rectitud como un arroyo perenne. Él mide a una nación no por su poderío militar ni por su riqueza, sino por cómo trata a los más vulnerables. La adoración que coexiste con la opresión es, a los ojos de Dios, una abominación. El legado de Amós es también una sombría advertencia sobre la ceguera de la prosperidad. Israel se encontraba en su apogeo económico y por lo tanto creía estar en la cima de la bendición divina. Se acomodaron tanto en su lujo que sus corazones se endurecieron ante el clamor de los pobres y la voz del profeta. Amasías representa la religión institucionalizada que se vuelve más leal al poder del Estado y a la estabilidad del sistema que a la verdad de Dios. Intentó proteger el santuario del rey, olvidando al rey del santuario. La historia de Amós
demuestra que el mayor peligro para una nación a menudo no es un enemigo externo, sino su propia decadencia moral interna. Y en el centro de todo está la enigmática figura del propio Amós. Él no pidió esa misión, no estaba preparado para ella. Era un hombre del campo, arrancado de su vida sencilla y arrojado al corazón del poder corrupto con el mensaje más difícil que un hombre pudiera soportar. Es la prueba viviente de que Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. La autoridad de Amós no provenía de un seminario en Betel, sino de "así dice el Señor". Su obediencia ante el ridículo de Amasías y la amenaza de muerte del Víncidos en tus estado es un testimonio eterno de la soberanía de Dios, quien elige a los menospreciados para confundir a los poderosos usando la voz de un pastor para derrocar un reino. El libro de Amós concluye con una sorprendente nota de esperanza, pero no para el reino del norte que condenó. El profeta, tras detallar la destrucción total, habla de un día lejano en que Dios restauraría el tabernáculo caído de David. Esta era una promesa dirigida a Judá, al linaje real. Una esperanza de que, aunque la estructura de Israel estuviera irremediablemente corrompida, el plan final de redención de Dios no se vería frustrado. La justicia absoluta que exigió el exilio de Israel es el mismo atributo que un día traería la restauración mediante un rey justo, demostrando que el juicio de Dios nunca es el final de la historia, sino el doloroso camino de regreso a su santidad. En definitiva, la historia de Amós no trata solo de la caída de Israel, trata de la realidad de un Dios que ve. Él ve cómo se vende a los pobres por un par de sandalias. Escucha el ruido vacío de los cantos religiosos que intentan acallar los gritos de injusticia y busca una voz, incluso la de un humilde recolector de sicómoro en Tecoa, que se levante y proclame la verdad ante el poder. El mensaje de Amós resuena a través de los milenios, dejando a la humanidad con una pregunta ineludible. ¿Qué sentido tiene construir un santuario para Dios si destruimos al hombre que Él creó a su imagen?